Esta es la tercera parte de un sermón titulado La mujer y la adoración a Dios. Entonces le invito a ponerse en pie para que podamos leer la palabra del Señor. Ustedes siguen con la lectura. Primera Timoteo capítulo 2, los versículos 9 al 15. Asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. La mujer aprenda en silencio, con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar, ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Porque Adán fue formado primero, después Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Pero se salvará engendrando hijos, si permaneciere en fe, amor y santificación con modestia. Padre Celestial, gracias por tu palabra. Ayúdanos, Señor, ahora a compenetrarnos de ella y que ella haga su obra en nuestros corazones. Y te lo rogamos por Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Tomen asiento, queridos hermanos. Seguimos con nuestro texto entonces, desde el versículo 11, donde nos dice la mujer aprenda en silencio con toda sujeción. Y el versículo 12 que nos dice, porque no permito a la mujer enseñar, ni ejercer dominio sobre el varón, sino estar en silencio. Recordamos entonces que el privilegio de aprender no fue dado por el Estado, ni por la religión. El Estado nunca vio a la mujer como objeto digno de consideración, y la religión, de una u otra manera, se hizo eco de la cultura circundante. Quien otorgó este derecho a la mujer fue el mismo Dios. Y el ejercicio del mismo comenzaba en el hogar, al interior del hogar. Se debía enseñar la ley del Señor a los hijos, sin distinción. Y para enseñar, primero, los padres deben, ¿qué? Aprender. Y según leemos en Isaías 28, los versículos 9 y 10, esta enseñanza debía comenzar desde la más tierna infancia. ¿Y cómo se enseñaba? Ahí lo dice. Mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá. ¿Es así como le enseñamos a nuestros hijos? Así aprenden nuestros hijos. Le enseñamos una y otra vez, pacientemente. Y el niño va aprendiendo. Enseñar la palabra del Señor a los hijos es de la misma manera. Para que nosotros la aprendamos, también necesitamos lo mismo. Ahora, al alejarse los hombres de Dios, al hacer caso omiso a su palabra, aun aquellos a los que se había dado, como nos dice Romanos 9:4, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, o sea, eran los depositarios de la fe verdadera, aun ellos relegaron a la mujer a la ignorancia, como si de un ser inferior se tratara. Los paganos no lo hicieron mejor, pues consideraban a sus mujeres cosas de las que podían usar a voluntad, perpetuando en ellas la ignorancia y la superstición. ¿Qué cambio introdujo el Evangelio, hermanos? Recuperó la enseñanza bíblica de que la mujer es tan digna como el hombre, tan inteligente y hábil como él, tan valerosa e industriosa como le permitieran sus capacidades. Y tenía igual acceso a Dios y podía obtener de Él la misma salvación, pues todos sus pecados también habían sido cubiertos por la sangre de Cristo. Ahora, en el Evangelio, ellas eran incentivadas a aprender en silencio reverente. Seguramente tendrían preguntas, pues
usaban su intelecto para aprender, para entender la verdad divina, pero estas no debían interrumpir el culto público, sino más bien, en pro de la decencia y del orden, debían preguntar en casa a sus maridos. Así, ellas demostraban que la doctrina de la sumisión no eran solo palabras, sino que se llevaban a la práctica, como lo dice el versículo 11, con toda sujeción. En el Evangelio, sumisión o sujeción no es igual a inferioridad. Este es el engaño satánico que ha permeado las filas cristianas y es el origen del cual se pueden rastrear muchas doctrinas nefastas. Hay desavenencias en el hogar. Hay rebeldía e incredulidad en los hijos. Sabe que al ignorar la voluntad de Dios a este respecto, hace germinar rápidamente el pecado en el corazón del cónyuge rebelde y de los hijos, a la vez que hundirá en fracaso y frustración a quien sostenga esta idea. ¿Cuál idea? La idea de que no me someto porque yo no soy inferior a nadie. Está mezclando dos conceptos completamente distintos. 1 Corintios capítulo 11, 3, para ilustrar el punto, dice: pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Aquí se nos dice que Cristo está bajo sujeción, y eso no le hace inferior al Padre. Es cuestión de orden, no de inferioridad. Cristo es la cabeza de todo varón. Él es cabeza de todos los varones aquí sentados. ¿Y cuántos de los varones aquí sentados son dignos en sí mismos? ¿Cuántos de nosotros no hemos de confesar nuestros pecados de las últimas 24 horas? Sin embargo, dice Hebreos 2:11 que Él no se avergüenza de llamarlos hermanos. Y en el capítulo 2, versículo 17 dice que debía ser en todo semejante a sus hermanos, de los cuales no se avergüenza. Pero en el 4:15 dice, pero sin pecado. Así que, existiendo esta hermosa igualdad ante Dios, pero con roles diferentes, adoremos a Dios en espíritu y en verdad, dejando atrás las mentiras de Satanás. Seguimos hablando entonces de las directrices para la adoración pública. Versículo 12 dice, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Recordemos una vez más que la sumisión no tiene que ver con la posición inferior, superior, no tiene nada que ver con eso, sino con la función. Por ejemplo, la igualdad de ser y la distinción de función caracteriza a la Trinidad, cuyas personas son las mismas en sustancia, iguales en poder y gloria, nos dice el Catecismo. Pero cada una de ellas tiene una función diferente en el cumplimiento de nuestra salvación. De igual manera en la iglesia y el hogar. El liderazgo varonil está en la normativa del propósito de Dios en estas esferas de interacción, pero Cristo ha modelado este liderazgo. ¿Y cómo es este liderazgo? Nos dice Stott que este liderazgo es un liderazgo protector y no destructor, un liderazgo de autosacrificio y no autoritario, un liderazgo de amor y no de orgullo, un liderazgo con propósito liberador y no esclavizante. Y esta prioridad que significa autoridad, no es consecuencia de la caída, como veremos más adelante, sino que es el orden de la creación. Liderazgo y sumisión son el orden de Dios desde la creación para la unidad del matrimonio y es el mismo propósito para la iglesia. La sumisión
No es una lista legalista de cumplimientos, ni algo que se hace con el propósito de ser visto u oído. La sumisión verdadera es una actitud del corazón temeroso de Dios, que cree que el reino de Dios no lo establece Él, sino que desciende de lo alto, por lo que está dispuesto a obedecer, porque confía en la bondad y sabiduría excelsa de nuestro Dios misericordioso. La sumisión es la pasión que consume a quien ama a la iglesia, por razón de que Cristo la ama y se entregó a sí mismo por ella. Esta es la pasión que debe consumir no solo a las mujeres, sino que a la iglesia como un todo, pues toda ella, toda la iglesia está sujeta a Cristo y los unos a los otros. Galatas 5:13 nos dice, no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Y Efesios 5:21. ¿Dónde estaba Timoteo? ¿Dónde estaba Timoteo? En Efeso. Efesios 5:21 dice, someteos unos a otros en el temor del Señor, en el temor de Dios. Por supuesto, hermanos, no hemos agotado la doctrina con esto, pero a un corazón temeroso de Dios le basta comprobar en su palabra que Dios lo dice. Dios lo dice, listo. Se cierra toda boca, ¿verdad? ¿Qué vamos a argumentar si Dios lo dice? Pero al corazón rebelde y contradictor no le bastan las palabras de las Escrituras, pues solo cree satisfacerse con sí misma. Ella está llena de sí misma y vacía de Cristo. Dicho lo anterior, abordemos algunas cosas que el texto no dice. Este texto no llama a las mujeres a someterse a falsas enseñanzas. Galatas capítulo 1, versículo 9 dice, si alguno os predica diferente el evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Este texto no se refiere al liderazgo masculino en otros ámbitos que no sean la familia y la iglesia. Tampoco significa que cualquier hombre, por ser hombre, ejerza dentro de la iglesia autoridad sobre las mujeres. Cuidado aquí. Tampoco se le dice a las mujeres que se sometan a hombres dominantes, controladores, maliciosos y desconsiderados. Porque nota cómo seguido a este texto, Pablo habla de los requisitos de los ancianos que deben ser de conducta intachable, sobrios, prudentes, decorosos, no violentos, sino amables, hombres dignos y maduros que tengan buen testimonio de los de afuera. Lo pueden leer ahí en el capítulo 3, los versículos 1 al 7. Ese es el liderazgo para el varón en el hogar. Entonces, ¿a qué llama este texto? Llama a las mujeres a que pongan prioridad en el Evangelio por sobre sus propios intereses particulares. Esta carta en general nos dice más adelante, aquí en el capítulo 3, versículo 15, dice, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Esta carta está escrita para que sepamos cómo comportarnos en la iglesia del Dios viviente. Ahora bien, el contexto de todo este pasaje, los versículos 9 al 15, es el de la adoración colectiva. Ese es el contexto. Así comenzamos en el versículo 1 del capítulo 2. Y aunque aquí no se refiere a la sumisión en el matrimonio, sin embargo, la sumisión en el matrimonio sí es enseñanza escritural. Y debemos tener en cuenta que si una mujer no se somete en su matrimonio, llevará esta actitud rebelde al contexto de la iglesia. Avergonzará a su esposo e hijos. Provocará conflictos en la congregación
y estorbará su propio crecimiento en santidad y será fuente constante de preocupación y pena para los ancianos de la misma. Todas las mujeres, tanto las casadas como las solteras, deben mostrar no solo respeto al mandato de Dios, sino que también compromiso al orden de Dios, tanto en el hogar como en la iglesia. Ahora vamos al texto en sí, versículo 12, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Veamos algunas versiones, tanto evangélicas como algunas católicas. Elegí 4 y 4. La Nueva Traducción Viviente, casi de la misma manera se expresa la Nueva Versión Internacional y la Nueva Biblia Latinoamericana de hoy, que es muy similar a la Biblia de las Américas. ¿Y qué dice? Yo no permito que la mujer enseñe ni que ejerza autoridad sobre el hombre. La Biblia Pechita, que es una traducción siríaca, dice, yo no permito que la mujer enseñe ni que contienda con el varón. La Biblia de Jerusalén, ya esta es católica, dice, no permito que la mujer enseñe ni que domine al hombre. La Nueva Biblia de nuestro pueblo, la versión de Schockel, dice, no acepto que la mujer dé lecciones ni órdenes al varón. La Nueva Biblia Latinoamérica dice, no permito que la mujer enseñe ni que quiera mandar al marido. Y la Biblia de América, otra versión católica, dice, no consiento que la mujer enseñe ni domine al marido. Los énfasis de las versiones son distintos, pero no extraño a lo que podemos encontrar en las Escrituras. Las versiones protestantes, aunque no todas proceden de la misma base textual, se enfocan más bien en la congregación, mientras que las versiones católicas parecieran poner el énfasis en la relación hombre-mujer en el hogar, dándole prioridad a eso. ¿Por qué nos hemos detenido tanto en esto? Creo que es semejante a las heridas. Algunas se limpian y cicatrizan rápido. Otras se ulceran y parecen no cicatrizar nunca. Nuestro entorno está así, ulcerado. Es algo con lo que debemos luchar permanentemente. Hombres y mujeres. Esto no es un problema exclusivamente de las damas. Es un problema también de los varones. Mujeres que quieren dominar y que de facto dominan en el hogar. Las hay que sin vergüenza alguna exhiben su dominio. Las hay que contienden permanentemente. Las hay que dan órdenes al marido y las hay que pretenden dominar y mandar. Si el conflicto no es evidente, es porque el varón ha cedido su rol en pro de la paz en el hogar. Pero una mujer así no circunscribirá su espíritu rebelde y contradictor al interior del hogar, sino que querrá manipular de tal manera que pugnará por salirse con la suya aún en la congregación. Este espíritu es fuerte y no proviene de arriba. Esta no es sabiduría de arriba, pues no es pura, ni pacífica, ni amable, ni benigna, ni llena de misericordia y de buenos frutos, como nos dice Santiago 3:17. Algunas se esconden tras un manto de piedad, de oración, de estudio. Pero, queridas hermanas, ¿acaso no está escrito? ¿Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová?
Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los camellos, de los carneros. 1 Samuel 15:22. Entonces, ¿qué nos está enseñando el Señor en su palabra? Pregúntate, ¿es para ti? Hermana querida, roguemos junto al Señor que te dé un espíritu afable, enseñable y apacible para su gloria. Recordemos todos juntos, grabemos a fuego en nuestros corazones el versículo siguiente de 1 Samuel capítulo 15, versículo 23. Dice ahí, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Lo voy a repetir. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Con estos textos en mente, vamos a la primera parte del versículo 12 de 1 Timoteo capítulo 2. Porque no permito a la mujer enseñar. Permito significa aceptar que alguien haga lo que quiere. Pablo aquí nos dice lo contrario. No permito. Tal parece que algunas mujeres en Éfeso buscaban dirigir. Esta es consecuencia de la caída. ¿Cuál? El deseo de tener el control, de tomar el control, buscar un lugar de prominencia y querer ejercer autoridad son actitudes de un corazón no satisfecho con el lugar que Dios le ha asignado a la mujer en la creación, no en la caída. No es que la mujer se someta a su esposo, no es consecuencia de la caída. Eso está ordenado en la creación, como lo veremos más adelante. Recuerda que estamos hablando en el contexto congregacional. Es ahí donde está la prohibición de enseñar. Hay circunstancias fuera del ámbito congregacional donde una mujer, como Priscila, por ejemplo, puede instruir a un hombre. Y Apolos no era un ignorante, tampoco era un analfabeto. Dice el texto que él era elocuente y además conocedor de las Escrituras. Me pregunto, hermanos, ¿cuán preparados estaban Priscila y su esposo para realizar esta delicada y necesaria labor? Lo puedes ver ahí en Hechos 18, 26. Indudablemente, ella había aprendido y ahora podía enseñar lo aprendido, pero esta instrucción no se llevó a cabo en el culto público de adoración. El texto dice, lo tomaron aparte. Lo estaban escuchando y escucharon que había algo que no estaba muy bien. Lo toman aparte y le expresaron más exactamente el camino de Dios. ¿Cuál fue el resultado? Lo dice en el versículo 27 del capítulo 18. Él dice, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído. Apolos, un varón elocuente, poderoso en las Escrituras, había sido enseñado y corregido por una dama. Aquí también nos es obvio que Priscila tenía dones espirituales, incluido el de enseñanza y liderazgo. Pero, hermanos, tener el don no significa que se tiene la habilidad de ejercerlo. Son dos cosas distintas. Primero hay que aprender. ¿Recuerdas? La mujer. ¿Qué más dice el texto? Aprenda. La mujer aprenda. Primero hay que aprender. Debe ser para ello enseñable y constante en tu esfuerzo de prepararte para que puedas ejercer el don, si Dios te lo ha dado, dada la oportunidad. Pero este ejercicio nunca será en suplantación
o en oposición del liderazgo masculino. Hay 6 referencias a este matrimonio en el Nuevo Testamento. Y 4 veces aparece primero ella y luego él. Extraño. Les vemos en Corinto, en Roma y en Éfeso. Ellos llegaron a Roma procedente de Palestina, así que eran de Palestina a Roma, de Roma, con un decreto de Claudio, el año 40 y tanto, los expulsó a todos los judíos, tuvieron que salir, se fueron a Corinto y se encontraron con Pablo. Y luego lo encontramos en Éfeso. Donde ellos estuvieron, allí se reunió la iglesia, además de alojar al apóstol. ¿Cómo habrá disfrutado y aprovechado Priscila y su esposo la estancia de Pablo con ellos? ¿Cuántas conversaciones? Imagínense 1 año y medio en Corinto, Pablo quedándose con ellos. Imagínense las conversaciones provechosas. Recuerda que Pablo dice, la mujer aprenda. ¿Cuánto debe haber absorbido esta mujer? Les cuento algo que me llamó la atención. Aparecen 6 veces. De las 6 veces, tanto Pablo como Lucas la llama Priscila, que es el diminutivo de Prisca. El nombre de ella era Prisca. El diminutivo se usa, es una manera cariñosa de tratar. ¿Sí? Como Carmen, ¿y cómo le decimos? Carmencita. ¿Por qué? Porque ella es amable. Es fácil de amar. Y nos sale fácil, Carmencita. ¿Sí? Se da con algunos nombres. Con algunos, no con todos. Con algunos se alarga. Miguel, Miguelito, ya es más largo, pero es un diminutivo que lo que expresa es cariño. Bueno, Priscila es un diminutivo cariñoso, amoroso, que lo usa Pablo y lo usa Lucas. Prisca, la única vez que Pablo llama a Priscila, le dice Prisca, lo encontramos en 2 Timoteo, cuando ellas estaban en Éfeso. ¿No habrá habido por ahí más de alguien? ¿Pablo es pariente de Aquila o de Priscila? No, no es pariente. Tanto tiempo que se queda con ellos. Y ella tanto que conversa con él. ¿Te has dado cuenta? ¿Habrán habido personas que pensaran así? A mí me llama la atención que la única vez que no la llama de esa manera amorosa es cuando la carta va dirigida a una iglesia donde está ella. Y a los Efesios, en el capítulo 4, versículo 31, hace referencia de que quítense de vosotros enojo, ira, gritería, malicia, maledicencia. ¿No habrán habido ahí algunas lenguas sueltas que criticaban tanto a Pablo como a Priscila de la cercanía que tenían? No sé, piénsenlo, pero ahí lo tiene. De las 6 veces, 5 veces es mencionada con ese diminutivo cariñoso y una sola vez, y esto cuando ella está en Éfeso. Bueno, Priscila aprendió también a ser hospedadora, anfitriona, que no es lo mismo, enseñadora, misionera, evangelista. Hermanos, qué privilegio una mujer así en la congregación.
¿Cómo facilitaría la labor pastoral un matrimonio con ese sello? O mujeres y hombres con esas características. ¿Pero qué deben hacer primero? Aprender. En los textos donde aparecen Priscila y Aquila, no vemos que Lucas o Pablo hablen de ella como inferior a Aquila, a su esposo. En ningún caso. Tampoco vemos lo contrario, que ella sea superior a él. Hay una exquisita armonía entre ambos. Algunos creen que el único lugar donde pueden tener poder e influencia es mandando a los demás. Ya el deseo de por sí es pecaminoso, pues lo que debemos anhelar es servir a Dios. Y Dios hace que con nuestro servicio desinteresado podamos influir en las vidas de otros. La segunda parte del versículo 12 también merece nuestra atención, porque el texto dice, porque no permito a la mujer enseñar, ni ejercer dominio sobre el hombre. Hay muchas formas de transgredir este mandato del Señor, pero pocos están dispuestos a reconocer que son dominados por sus esposas. Esto los avergüenza. Pero hay algo que es más siniestro. Es el control inadvertido. Oí a una mujer jactarse y decir, mi marido es la cabeza del hogar, pero yo soy el cuello. Y para donde yo giro, ahí va él. Ya lo sabes, ¿verdad? Ella nunca fue de bendición a nadie y sembró dudas sobre su conversión. Todos aprendimos desde muy pequeños a manipular y continuamos en esa práctica hasta que se convierte en hábito en nosotros. Manipulamos para conseguir lo que queremos y ese deseo podrá ser lícito, pero el medio de obtenerlo, la manipulación, es impío. ¿Será bueno si lo conseguimos? ¿Habrá bendición allí? Te diré algo. La manipulación es inversamente proporcional a tu confianza en Dios. Más confías en Dios, menos manipulas. Y esto para hombres y mujeres. Porque no es que las mujeres sean expertas en manipular. Los hombres también. Toda una vida hemos estado con esa costumbre. Más manipulas y tú sabes cómo hacerlo. Pero al hacerlo así, más alejas la bendición de tu vida. ¿Te has detenido a pensar, querida hermana, que al manipular a tu esposo le robas su dignidad de ser hecho a imagen y semejanza de Dios y lo tratas y consideras como si fuera una cosa? Y una mujer manipuladora en el matrimonio también lo va a hacer en el hogar. No va a manipular solo a su esposo, va a manipular también a sus hijos. Ahora, ¿se abstendrá de esa práctica impía en la congregación? ¿Será manipuladora solo en el matrimonio, en el hogar, pero en la congregación no? Recuerdo una mujer que fingió el desvanecimiento, se desmayó, porque la habían sacado del grupo coral. Y algunos crédulos fueron al director a interceder para que no la sacaran, porque eso afectaba su salud. Y ahí estaba la evidencia, se había desmayado porque la habían sacado del coro. No me lo contaron, eso lo vi, y es bien cercano, mi papá era el director.
Somos testigos de mujeres que mandonean a sus esposos con palabras melosas. ¿Ha visto eso? Detrás de dulzura, cariño. Otras se taiman y cual capricho infantil insisten en su comportamiento hasta que el marido cede por cansancio. Las hay que se escudan tras una supuesta piedad. Extraña piedad esa, que no les estorba el querer dirigir su vida y el de su familia, esposo incluido. Lo que no es extraño es que una mujer así querrá tener incidencia hasta en la predicación, haciendo ver qué se debe y qué no se debe predicar. ¿Crees que exagero? No, mi hermana. Esto lo he sufrido yo mismo. Como también las que se atreven a manifestar su molestia por medidas disciplinarias que no entienden, que se toman estas medidas ignorando el por qué se toman. Sin embargo, ellas se molestan. Y lo que es más grave, ignorando las escrituras. Así, estas manipuladoras corren por donde los ángeles temen pisar. Y no contentas con esto, buscan aliadas con palabras empalagosas y consiguen desviar a las desprevenidas. Es todo manipulación. Fingen piedad. Y como dice Tito 1:16, profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan. ¿Cómo llegó una mujer a ser así? ¿Llegó a ser o fue siempre así? ¿Y cuál es la obra del Espíritu en su vida? Es de dudar que alguien sostenga haber nacido de nuevo y que su vida se destaque por la manipulación. Manipular es otra manera de decir engañar. Engañar es mentir. Dios no miente ni engaña a nadie. Satanás es el padre de mentira y el maestro del engaño. Satanás se disfraza como ángel de luz, dice Pablo en 2 Corintios capítulo 11, versículo 14. Y en el 15 él concluye la idea, dice, así que no es extraño si también sus ministros, los ministros de Satanás, se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. ¿Lo ves? El engaño, la mentira, el disfraz, la manipulación, todo esto procede del príncipe de este mundo, no del Señor. Él es la verdad, Él es la luz. En Hechos 5 encontramos a dos manipuladores. Ellos mintieron a los hombres para aparentar piedad ante la congregación. Ese fue su error fatal. Lo mismo encontramos con otro manipulador en Hechos 8. Este nos dice en el versículo 13, creyó y fue bautizado. Y estaba siempre con Felipe. ¿Cómo iban a dudar del hermano Simón? Si él se había convertido, estaba siempre con Felipe. Si buscabas a Simón entre la multitud, decía, ¿usted ha visto a Simón? Mire, allá está Felipe, debe estar ahí con él. Siempre estaba con él. Pero él quiso recibir poder, no para servir, sino para manipular. Él quería seguir, como dice en el versículo 9 del capítulo 8 de Hechos, él quería seguir haciéndose pasar por algún grande. Pero el Espíritu de Dios lo descubrió. Y Pedro entonces le dio la razón, lo que había. Él le dijo la verdad respecto de su condición. Él le dice a Simón, versículo 21, tu corazón no es recto para delante de Dios. Oro, hermanos, que el Espíritu de Dios examine nuestros corazones. ¿Es tu corazón recto para con Dios? ¿O en tu corazón te volviste a Egipto, como dice Hechos 7:39?
¿Querrás engrosar la lista que comenzó con Ananías y Zafira y continuó con Simón, de pseudos creyentes y engañadores? Hermano, no temas cumplir tu rol en el matrimonio. Hazlo considerándote a ti mismo como siervo de Cristo. Dios te ha llamado a liderar tu hogar y tener a tu esposa bajo la amorosa y cuidadosa protección que Dios mismo te proporciona a ti. No temas sus enojos y disgustos. Recuerda que ella es criatura caída, pero no olvides que tú también lo eres. Ambos necesitan redención, conversión y gracia. Hermana querida, por favor, aprende. Deja la pereza y la justificación. No cedas a la tentación de manipular a tu esposo, aun si él no es creyente. Confía en Dios. Echa sobre él tu carga y él te sustentará, pero abstente de manipularlo. A Dios no le agrada y no cosecharás nada bueno de esa acción. Y ya tengas compañía o vivas sola y así sirves al Señor, recuerda, querida hermana, que su yugo es fácil y ligera su carga. La rebeldía y la obstinación amargarán tu vida. En cambio, una vida de obediencia y sumisión a Él traerá paz a tu alma, alegrará tu vida y gozarás del beneplácito divino aquí. Y al final de la jornada oirás llena de expectación y gozo: ven, buena sierva y fiel. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Mi hermana querida, no alejes de ti la bendición. Dios bendiga su palabra en nuestros corazones.